Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ¿de qué quiero hablar hoy? Pues simplemente he entrado en mi habitación donde tengo todos los videojuegos y quiero hablar de los videojuegos que me marcaron como jugador, desde crío hasta un poquito más mayor de adolescente. Y voy a empezar por la Game Boy que le regalaron a mi hermano el mediano, que le vino junto con el Tetris. Pero yo el juego que me alucinó fue el de Legend of Zelda de Game Boy. Pese que estaba en inglés, no entendía la mayoría de las cosas, tendría unos 6 7 añitos. Me lo pasé genial con este videojuego, manejando a Link, cogiendo la espada en la playa, el escudo, entrando en mazmorras buscando las llaves. Este juego fue alucinante en la época, y más en una portátil de Nintendo, de una Game Boy que no tenía ni colores ni tenía nada, pero es que era alucinante. Y quiero proseguir, ¿vale? No me voy a enrollar mucho con los juegos porque tengo bastante material aquí. Normalmente la gente habla de los Sonic de 16 bits y yo quiero reivindicar los, los de Master System. El Sonic el primero y el segundo. Porque estos dos videojuegos eran una auténtica locura. En un sistema de 8 bits, ya te digo que normalmente la gente hablaba mucho de Mega, pero yo empecé con esto, en la Master System, ¿vale? De mi hermano el mayor, que venía junto con el Alex Kidd. Para mí se hablaba un poco de un sistema que fue genial. Tenía una paleta de colores muy viva, videojuegos geniales, como estos dos Sonic, que para mí no tenían nada que envidiarle a los de Mega Drive. Mega Drive era genial, pero estos dos la verdad que fueron brutales. Igual que de pequeño, uno de los regalos de mi hermano el mayor de Reyes fue el Spider-Man. Que sí, que al igual muchos me diréis que es muy flojo, que sí es muy lento, que patata. Pero tener esto en el árbol de Navidad, yo me quedé alucinado ya simplemente con la portada. De chavalillo me gustaba mucho el Spider-Man. A mí me pareció un gran juego. Salía el Electro, el Kingpin, salía el Doctor Octopus y me pareció genial, ¿vale? También hay que reconocer que de chavales no éramos muy exigentes y después de Master System tuvimos un NES, el cual llegó a casa este Tenmoku, que para la gente que no lo conozca y vea esta portada, esto era el Oliver y Benji de la época, el que llegó aquí a España y a Europa. Juego de fútbol por turnos, el protagonista se llamaba Robin, era rubio, brutal. O sea, aquí esto era una maravilla. Es verdad que cambiaron todos los personajes, pero aún así era un vicio continuo. Y unos power que para apuntarlos en un papel a boli te volvían loco. Pero bueno, para loco, el Gustan Goblin. La había visto en alguna recreativa. Me lo he pasado un par de veces solo. Y la verdad que no tengo muchas más ganas de hacer las dos vueltas. Cuando digo pasarme, lo digo las dos vueltas. Complicado como el solo, pero juegazo. No sé si alguien más se la ha pasado dos veces seguidas, pero esto era una completa locura, o sea, de dificultad. Habla mucha gente de los Soul, pero es que esto era brutal. Proseguimos, y ahora sí que quiero ir a Mega Drive. Outrun, si obviamos la versión de arcade, para mí, para mi gusto, esta fue la que a mí más me gusta. Más me gustó. Yu Suzuki, banda sonora espectacular, que podías cambiar la musiquilla de la radio, carreras contratiempo, que ibas viendo la sección de playa, va cambiando del día a la noche. No tengo palabras yo para este juego de coche. Para mí es un título muy especial. Igual que lo fue en la última época de Mega Drive, Comic Zone.
O sea, el diseño artístico de este videojuego, el gameplay, la musiquilla, que incluso te venía un CD con el juego que yo lo tengo aquí, es que era genial. O sea, el Turner con Rod Key, que era la rata. A mí este me parecerá, para mí es un top 3 de Mega Drive. Quiero seguir con otra consola que me marcó mucho, que era una consola de prestado. Pero más que en las consolas, diría que incluso en el arcade. ¿Vale? Super Nintendo, Street Fighter 2, para mí el mejor juego de lucha de todos los tiempos. No la he desbancado ninguno. Hablo siempre bajo mis gustos. Que muchos me diréis que si la Champion Edition, que si el Turbo, no. O sea, por nostalgia yo me quedo esta, que fue la que llegó a las videoconsolas. La que no te hacía gastarte las monedas como un loco en los salones recreativos, si es que tus padres te dejaban entrar, porque mucha gente joven dice sí, 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 pero los recreativos no eran para todo el mundo. Y hablo de mi experiencia, que me habían quitado algunas veces monedas de 100 pesetas, ¿vale? Chavales más grandes. O sea que otro juego que me marcó mucho, más fútbol. International Superstar Soccer Deluxe, también. Para mí este videojuego no lo ha desbancado ningún FIFA, ningún Pro Evolution. Este juego era especial. Llegó para la época del Mundial Estados Unidos 94, el primer Mundial que yo recuerdo con mucho cariño. Y esto se veía de lujo, o sea, veníamos de juegos de fútbol más simplones y esto era como tener también un arcade en casa, que Super Nintendo lo hizo muy bien. Aunque luego Mega Drive lo copiara, ¿vale? Porque estos juegos salieron en Mega Drive, la precursora fue Super Nintendo. Igual que, recuerdo con mucho cariño, el Dragon Ball que llegó aquí. Que enseño este, pero que mucha gente jugó con el de importación, con el adaptador. También juegazo. O sea, tener un Dragon Ball Z en 16 bits era también el sueño de muchos chavales. Pero bueno, tengo otro vídeo por ahí hablando de los Dragon Ball. Voy a seguir hablando ya un poquito más de adolescente, de chaval más crecidito. Juegos que me marcaron, PlayStation 1. Primer Resident Evil Director's Cut. Videojuego que le compré a un amigo del colegio. ¿Vale? Me parece que me lo vendió, si no quiero recordar, creo que fue por 5.000 pesetas, que era bastante dinero, por cierto me lo dio mi hermano, y quedemos alucinados con este videojuego. Había visto las pelis de George Romero, de zombies. Gracias, padres, por dejármelas ver con 8 años. Que no son pelis para un chaval. Y esto fue brutal. Aparte te venía la demo ya de Resident Evil 2, que a los pocos meses también lo compremos de salida, gracias a mi hermano el mayor. Y un survival horror que yo siempre le guardaré mucho cariño. Al igual que al Final Fantasy VII. Que cuando vimos esto en la PlayStation, con la banda sonora, los personajes, los vídeos, o sea, 3 CDs, que se decía rápido en la época, esto fue brutal. Para mí Sephiroth es uno de mis villanos favoritos. Y luego quiero sacar un juego, que es el Castlevania Symphony of the Night, que todo el mundo con los años lo ha realzado un poquito, pero en la época, y quien me diga lo contrario, no te quiero llamar mentiroso, pero me rechina un poco, todo el mundo esperaba un Castlevania en 3D, y no esperaba esto de aquí. Que luego con la época fue un juegazo, Metroidvania, 2D, brutal, banda sonora, sí. Pero que la mayoría de gente se esperaba un Castlevania en 3D. Por cierto, gracias Konami por no hacer caso a la gente. Titulazo. Igual que mi época de Dreamcast quiero sacar uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia. Aquí tendría yo unos 15, 16 años. Hacía Jiu-Jitsu, artes marciales. Estaba trabajando para conseguir dinero para comprarme una Dreamcast.
Y llevaba así también el pelo de punta. Coincidencia. Vete a saber si le tengo tanto cariño por eso, porque trabajaba al pelo de punta, hacía artes marciales y conseguí la pasta para comprarme las drinkas. Juegazo también. Juegazo como también fue para mí uno de los mejores Zelda de toda la historia, que es el Ocarina of Time. La única pega que tengo yo con este videojuego es que Nintendo no pusiera los textos en castellano. Que sí, que te daban una guía, que la tengo por ahí dentro, pero ya te digo, por sacarle algún pero. Pocos juegos de la saga Zelda puedo decir que sea mejor que este. Si alguien me dice Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, se lo puedo comprar. Igual que le puedo comprar el anterior de Super Nintendo, en 16 bits. Pero para mí esto fue una obra de arte que pocos juegos lo han superado. Más época de adolescente, que no bien era este, sí que era el héroe 2 of Might and Magic, pero lo tenía en caja grande, que me lo regaló mi hermano el mediano para unas navidades. Y este juego era brutal. Era de hacerte tu castillo, podías elegir nigromantes, hechiceros, caballeros. Jugar a dos jugadores en el mismo ordenador era una pasada. Yo me picaba mucho con mis hermanos, hacías el ejército y lo asediabas con tu ejército. Todavía me acuerdo en uno de mis castillos que me quedaba solo un campeón, que un campeón era el que iba a caballo en plan justa, y me fundí todo el ejército de un colega. O sea, empecé con los torreones a tirar flechas y a huir todo el rato por la pantalla y acabé con todo su ejército. Eso fue una leyenda que siempre la recordaré con un colega muy especial. Igual que con los enanos, que tenía igual 40 y pico enanos, que eso eran más duros que, madre de Dios, más duros que el alcoyano. Y quiero acabar con unos juegos de adolescente, que era el Diablo 2. Venía de jugar al Diablo 1 en PlayStation. Y el Diablo 2, me acuerdo que me compré esta versión para mi Pentium 2. Me metí en la habitación y desaparecí como persona durante un par de meses. Literal, ¿eh? Juego épico de rol. También, que puedes elegir un nigromante, no sé si era un bárbaro, si no recuerdo mal. A mí me gustaba el nigromante, estaban las cosas oscuras. Y para mí es uno de los mejores videojuegos de Blizzard. Que vuelvo a lo mismo, que son videojuegos que a mí me han marcado. Quiero dejar aquí esta primera parte, ¿vale? Porque sigo a entrar en la habitación, no me he preparado nada, he cogido los juegos, los he puesto aquí en la mesa y simplemente, pues bueno, está hablando un poquito de cada uno. Me gustaría saber si alguien tiene algún bonito recuerdo de alguno de estos juegos o de algún otro que me diga, hostia, pues yo este videojuego me gustaba mucho. Sin más, muchas gracias por escucharme, por darle un me gusta a estos vídeos tan cutres que hago, porque la cutrez está aquí, no me preparo ni intro ni hago nada. Al final los medios que tengo son estos, y a mí ya me está bien. Y nada, un saludo y cuidaros. ¡Deu!